Buenos días, hermanos. Buenos días. Es un gusto, como cada sábado, volver a estar aquí en la casa de nuestro Dios y verlos a cada uno de ustedes. Es una felicidad también, hermanos, ver a familias completas en este lugar. Es una bendición de Dios grande. Ya dijeron, ¿verdad? Por ahí en la mañana, de cuántas cosas nos libró Dios en la semana, cuántas bendiciones nos dio y nos ha permitido una vez más estar aquí en la iglesia para alabar su nombre y aprender de él. ¿Estamos listos para tener el repaso de escuela sabática en esta mañana? Amén. Amén. Es una lección bastante sencilla, hermanos. Tal vez, solo tal vez, va a ser un poco más corta que los otros repasos de escuela sabática. Por dos razones: porque es sencilla y creo que la mayoría de nosotros, con excepción tal vez de alguien que nos esté viendo en la pantalla, ya conocemos la historia, ¿verdad?, que se va a presentar en esta mañana, tal vez las enseñanzas. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es para dar más espacio a la predicación, ¿verdad?, al tema, al estudio de esta tarde. Y tenemos otra actividad, salir a repartir. Entonces, esas son dos o tres razones por las que tal vez este repaso va a ser un poco más corto que los demás estudios. Vamos a inclinar nuestro rostro para que sea Dios el que nos dirija. Señor, en esta mañana, como cada sábado, te damos las gracias por la vida y por la oportunidad que nos das de estar en tu iglesia, de tener el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra con toda libertad. Hemos de tener el repaso de lección de escuela sabática. Queremos pedirte, Señor, que tú seas nuestro maestro, que tú seas el que nos hables a través de tu palabra y que nos enseñes a cada uno el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Y así en cada iglesia alrededor del mundo entero en que se han dado cita para aprender de ti, danos a todos tu bendición especial. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén. En la semana, no sé si les pasó a alguien de ustedes, hermanos, como a un servidor, que dijimos ya la lección número 6, ¿verdad? Tan rápido, parece que la acabamos de empezar y decimos, bueno, ya la mitad, ¿verdad? Ya la lección número 6, que sin duda alguna hemos aprendido bastantes cosas, hermanos. En esta ocasión, bueno, la lección se titula A través del Mar Rojo, ¿verdad? Todos sabemos a qué historia se refiere, como en algunas otras ocasiones hemos dicho, ¿verdad? Aún los niños saben, ¿verdad?, lo que sucedió, lo que ha sucedido en esta historia y algunas de las enseñanzas que vienen ahí. Para empezar, la escuela sabática nos dice que es un símbolo, ¿verdad? Ese acontecimiento grandísimo que pasó con Moisés, con el pueblo al cruzar el Mar Rojo, es un símbolo ¿de qué? De la salvación, ¿verdad? De la redención. Es un símbolo de la salvación, de la redención que Cristo nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? En algunas predicaciones, en algunos estudios se ha dicho así. Bueno, así como Cristo, como Dios rescató al pueblo, a su pueblo de Egipto y la sacó de allá, ¿verdad?, la tierra prometida, también le ha placido a Dios sacarnos a nosotros ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Del pecado. Y la vida que nosotros vamos pasando, el caminar de la vida, pues se asemeja, ¿verdad?, también al recorrido que tuvieron que tener, ¿verdad?, durante el desierto, el pueblo de Dios, ¿verdad? Hemos sacado muchas enseñanzas de ahí, pero vamos a recordar las escuelas sabáticas pasadas han ido como en forma cronológica, ¿verdad?, enseñándonos todo lo que sucedió en el Éxodo, que es nuestro título general
de la escuela sabática. Y la semana pasada, si ustedes recuerdan, lo que más resaltó, bueno, fue el juicio de Dios, ¿verdad? Que cayó no solamente sobre este rey que por decisión propia quiso endurecer su corazón, sino que ahora la oportunidad no se le había dado solamente Dios al faraón para arrepentirse o para conocer al verdadero Dios. Con los juicios anteriores se le había dado la oportunidad ¿a quién? A todos los egipcios, ¿verdad? De conocer al verdadero Dios. De hecho, aprendimos que muchos egipcios ¿qué? Sí creyeron, ¿verdad? Porque cuando hubo el mandato de Dios de sacrificar la Pascua, ¿verdad? El cordero de la Pascua, y que se pusiera la sangre en los dinteles de las casas del pueblo de Dios, dice que muchos egipcios, ¿verdad? Fueron y dijeron, oye, pues nosotros no queremos morir, nosotros queremos obedecer a Dios, déjenos pasar, ¿verdad? Para que la muerte o el juicio de Dios no llegue a nosotros, ¿verdad? Así que después de esto, hermanos, pareciera que el tiempo de gracia para este pueblo terminó. Ahora sí, el que fue justo y el que fue injusto siguió siendo injusto, ¿verdad? Cuando cae el juicio de Dios sobre el pueblo de Egipto, ya no había marcha atrás, ¿o sí? El que obedeció, hizo lo que Dios dijo. El que no obedeció, el que fue incrédulo, bueno, no hizo la Pascua, no celebró el Cordero de la Pascua. Y entonces ustedes saben que el ángel de Jehová pasó casa por casa y la indicación era, el ángel de Jehová va a pasar casa por casa, donde vea la sangre, va a pasar por alto, ¿verdad? Esa casa no va a entrar. Pero va a llegar a otra casa donde no hubo o no se obedeció la indicación, y entonces el ángel de Jehová ahí va a pasar y entonces va a herir a todo primogénito, desde el hijo del faraón, que era pues lo más grande, hasta el siervo o hasta el hijo de la sierva, ¿verdad? Más humilde. Incluso los primogénitos de los animales, ¿verdad? Una mortandad grandísima, hermanos. El pueblo egipcio no era un pueblo pequeño. ¿Sí? El país más poderoso, la potencia mundial de ese momento, ¿verdad? De ese tiempo. Así que no era un pueblo pequeño. Ahora se imaginan ustedes un muerto en cada familia, un muerto en cada casa. Por eso no es exagerar que la Escritura diga que se oían los lamentos, ¿verdad? El eco, ¿verdad? Y los lamentos de lloro. Ustedes saben que una de las cosas más dolorosas para el ser humano es perder ¿qué? Un familiar, y especialmente un hijo. El lloro de perder una vaca, y se me murió una vaca, ¿verdad? Pues a lo mejor a alguien lo haría llorar, pero no de la manera al perder el primogénito, ¿verdad? Y más en la cultura egipcia, donde se creía que el faraón era un dios y que su primogénito ¿qué? Era el siguiente, ¿verdad? El siguiente que iba a ser Dios en la cultura egipcia. Por eso ustedes recuerdan que Dios dijo, yo voy a pelear contra los dioses de Egipcio, empezando con los dioses que vimos las escuelas sabáticas pasadas, que las ranas y que los egipcios para cada cosa tenían un dios, pero especialmente, ¿verdad? El primogénito, el faraón, se creía ser un dios. Entonces, hermanos, cuando ustedes saben que por decisión propia, faraón
endureció su corazón, y después ustedes saben que hay un principio, hay una regla que dice Dios, pues tú vas a endurecer tu corazón, va a ser tu decisión. Pero de tanto que endureces tu corazón, ahora después yo voy a mandar un espíritu de error. ¿Sí o no? Para que tú creas a la mentira, hermanos. El corazón de Faraón estaba tan endurecido que tuvo que pasar esta experiencia tan lamentable de perder a su hijo, que solamente cuando vio el Faraón muerto a su hijo, parece que reflexionó, ¿verdad? Y tal vez aquí pudiéramos sacar una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? Tal vez a los que estamos aquí, a los que, tal vez tú que me estás viendo, ¿cuántas veces Dios te ha llamado? Te ha invitado, te ha dicho, mira, deja aquello, deja esto, mira, vuelve a mí, mira, cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con el corazón? Tal vez duro, hay quienes dicen, yo no creo en Dios. Hay quienes dicen, como Faraón, ¿verdad? ¿Y quién es Jehová para que yo crea en Él? Hay otros que dicen, hay otros más malos que yo. Hay otros que dicen, sí acepto a Jesús, pero luego, después, primero tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Cuántas excusas, hermanos, verdad? Así como Faraón, como seres humanos ponemos excusas. Tal vez los padres justificando a los hijos, pues es que está chico. Ya ahora que esté más grande. Tal vez yo fui joven también, ¿verdad? Más joven de lo que soy. Los jóvenes nos justificamos y decimos, pues es que quiero vivir la vida. No, eso de la religión, porque a veces vemos a Dios como religión, ¿verdad? Cuando le decía a un amigo el día de ayer, lo que pasa es que Dios no es religión, ¿verdad? Hoy en día las iglesias han perdido el rumbo, han perdido el camino, y lo que tratan no es predicar el evangelio. El fin de las iglesias es traer gente a la iglesia. Le decía yo a este amigo, ese no es el fin. Por cierto, este amigo es testigo de Jehová, era testigo de Jehová. Y es sorprendente cómo él, por el razonamiento que Dios le ha dado, se dio cuenta de muchos de los engaños que había ahí, ¿verdad? Y entonces decíamos los jóvenes, quiero vivir la vida. Eso de la religión es para los viejos, es aburrido, porque, y me decía este amigo ayer, lo que pasa es que pensamos los jóvenes o tal vez los adultos así, porque lo que nos han enseñado es una religión. Lo que nos han enseñado es una organización. Lo que nos han enseñado es un templo. Pero lo que no nos han enseñado, lo que no nos ha presentado es al verdadero Dios. Y ahí es cuando cambia la cosa. Por eso yo le he dicho a mis hermanos adultos, y le he dicho a varias personas, digo, mira, tal vez tú has tenido una mala experiencia con la religión. Tal vez nuestros padres, bien o malamente, nos han enseñado lo que han podido. Tal vez nos han enseñado la iglesia, nos han enseñado formas, nos han enseñado mandatos simplemente, nos han enseñado costumbres, nos han enseñado rutinas, formalismos. Pero yo le digo a mis hermanos, les he dicho a mis hermanos y te digo a ti hoy en esta mañana, ahora que tú ya estás grande, ahora que tú ya piensas, ahora que tú ya tienes un raciocinio, ¿por qué no te das la oportunidad de que por ti mismo tú conozcas al verdadero Dios? Y vas a ver que es bien diferente cuando tú conozcas al verdadero Dios que lo que te enseñaron algún día. Date la oportunidad de conocerlo personalmente, no el Dios que te dijeron, no el Dios que te presentaron, el Dios que te han enseñado, no, el Dios de la Biblia.
Cuando tú lo conozcas vas a ver que es diferente. Entonces ya no va a haber estas excusas, ¿verdad? A lo que iba y a lo que voy, no esperes, hermano, a que te pase lo que le pasó a Faraón. Porque déjame decirte que cuando Dios tiene un plan para ti, de una manera u otra, Dios lo va a cumplir en ti. Y tú tal vez conoces, tú tal vez has escuchado o has sabido de personas que Dios les llamaba tanto, una vez, otra vez, con cuerdas de amor, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero estas personas tal vez, ¿quién es Jehová? Estas personas tal vez justificándose, quiero vivir la vida. Estas personas tal vez justificándose, de una manera u otra dejaron el llamado para después, para después, para después. ¿Y qué creen? Tuvieron que perder un ser querido. Tuvieron que perder una mano, un pie. Tuvieron que quedar ciegos. Tuvieron que tener un accidente, quedarse postrados. Y ahora en esa condición tienen que confesar el nombre del Señor. Y la pregunta es, ¿qué necesidad había? ¿Qué necesidad hay de esperar a que se muera el primogénito? Hermanos, ¿me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Por eso hoy, hermanos, que es momento agradable. Hoy que todavía el tiempo de gracia no se ha cerrado para nosotros como se cerró para los egipcios. ¿Por qué no le das la oportunidad a Dios y le dices sí? No pienses en que es muy difícil, en que tengo que dejar esto, que tengo que dejar aquello, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que se van a burlar de mí. Me doy a entender porque eso es lo que el diablo le pone en la mente a uno. Tú solamente dile a Dios, sí. No te conozco. ¿Quién es Jehová? Pero quiero conocerte. Y entonces Dios, hermanos, nos irá ayudando en el camino, ¿verdad? A Faraón y a su pueblo se le acabó su oportunidad. Hubo lamento en toda la tierra de Egipto. Y cuando Faraón parecía que había entendido, ustedes saben por qué digo que parecía, que había entendido, entonces llamó a Aarón y a Moisés, y entonces ahora sí que les dijo, váyanse y adoren al Señor. Fíjense, no dijo adoren a su Dios, parece que había entendido, ¿verdad? Adoren al Señor, vayan ustedes, vayan sus esposas, vayan también sus hijos y todos los animales vayan. Pero también, antes de que se vayan, bendíganme. Curioso, ¿verdad? Pareciera que ese corazón duro, por el juicio de Dios, pues parece que, pero vemos lamentablemente en la historia, hermanos, que no fue así. Hay el verdadero arrepentimiento, y lo voy a poner así para poder entender, y el falso arrepentimiento. ¿Sí lo pudimos ver ahí? A ver, alguien que me diga, porque parece que están como espantados. A ver, participemos, hermanos. ¿Por qué Faraón pareciera, verdad, que entendió? ¿Por qué Faraón pareciera que estaba arrepentido? No, oh, pues bendíganme. No se vayan, adoren al Señor. Ahora sí los dejo ir. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero arrepentimiento y entre un falso arrepentimiento? ¿Sí lo pudimos ver ahí? A ver, nuestra hermana Yasmín.
dijeron, no, no fue por ese Dios que los primogénitos murieron, sino que comenzaron a darle otro sentido a eso y dijeron, ahora vamos detrás de ellos, ¿por qué los dejamos ir? O sea, no hubo un arrepentimiento genuino porque no dejaron eso atrás y siguieron adelante, no, sino que se arrepintieron y volvieron a ir por ellos y es cuando... Ok. Bueno, Dice, ahí está la respuesta de nuestra hermana Yasmín, ¿verdad? Ella dice, entonces, pues sí creíamos que se habían muerto los primogénitos por el castigo divino, pero después dijeron, no, a lo mejor fue casualidad, ¿no? La dureza de corazón, buscamos justificaciones. Esa es la respuesta, pero hay otra respuesta más específica. Por ahí nuestra hermana Cristina y después nuestra hermana Pati. Sí, por aquí en la misma lección nos dice, pues, que Faraón incluso dijo que se le bendijera, ¿verdad? Que se orara por él. Y hace una pregunta, ¿cómo Dios va a bendecir a alguien que está sumido en rebelión y terquedad? En pecado y en orgullo. Y dice, aunque finalmente Faraón dio consentimiento para que salieran, no fue por sumisión a la voluntad de Jehová, sino por la derrota que había sufrido. No estaba arrepentido, como lo revelarían sus acciones posteriores, simplemente quería detener la devastación que estaba destruyendo a su reino. Había sido humillado, o sea, fue por miedo, fue un momento nada más por miedo. Ahí nos vamos acercando más, ¿verdad? Nos vamos acercando. Hay una manera clarita de decirlo. A ver, no se Algo parecido a lo que dijo la hermana Cristina. Lo que dijo Cristina. Sí, que él pues solo quería detener la devastación que estaba sufriendo su reino, porque después vemos sus acciones que va detrás del pueblo a atacarlo nuevamente. Y hay que tener cuidado, a veces buscamos a Dios por conveniencia. Tengamos cuidado. Ok, ahí vamos ya dándole al clavo, ¿verdad, hermanos? El verdadero arrepentimiento es dolor por haber pecado, por el pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando tú y yo sentimos dolor por haber hecho mal, por haber pecado, hay un verdadero arrepentimiento. Ya decíamos que la palabra arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento en el idioma original es metanoia, un cambio de mente. Te duele tanto haber pecado, te duele tanto haber hecho aquello, que entonces cambias. Y entonces ahora hay un aborrecimiento del pecado, hay un abandono del pecado. Pero el falso arrepentimiento no es dolor por el pecado. Es dolor por las consecuencias que trae el pecado. Hermanos, ¿entienden la diferencia? Eso fue lo que le pasó a Judas también. ¿Se acuerdan? Cuando vendió al maestro y después fue con los sacerdotes y dijo, he vendido sangre inocente. Estoy parafraseando, hermano, no van a decir, la Biblia no dice, estoy parafraseando. He vendido sangre inocente. ¿Estaba arrepentido Judas? Claro que no. Tenía miedo solamente de las consecuencias de sus actos. ¿Me doy a entender? Ahí está lo que dice nuestra hermana Pati. Y aquí deberíamos de hacernos una pregunta nosotros. Aquí viene otra enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué estoy en los caminos de Dios? ¿Por qué vengo a la iglesia, pues? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué? Hermanos, la respuesta que tal vez es arrancada de nuestros labios, no, pues porque lo amo. Hermanos, ¿de veras? ¿De veras? Engañoso es el corazón. Si esa es la verdad, si de veras eso es arrancado de tus labios porque es la verdad, alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué bueno! Ese debe de ser el motivo correcto, porque lo amo, por amor a Dios, porque Cristo murió por mí. Pero bueno sería que examináramos nuestro corazón. ¿Por qué digo que Dios es el Señor? ¿Por qué busco a Dios? ¿Será que en alguna parte del mundo
haya personas que buscan a Dios por conveniencia. Incluso hay personas que hasta lo han dicho, consciente e inconscientemente. No, es que yo cuando ando en los caminos de Dios, a mí me va bien. ¿Me doy a entender? Exacto. No. Es que yo ando en los caminos de Dios porque dice la Biblia que el que no acepte a Cristo como Salvador se va a perder. Hermanos, me doy a entender, aunque son verdades, pero están demostrando que entonces tú estás con Dios por miedo a perderte. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Vuelvo a repetirle, hermano. Hay iglesias que les venden esa idea a los Exacto. feligreses que si siguen a Dios o específicamente en esa iglesia, sus problemas se van a terminar. Si su familia estaba devastada, ya se va a reconstruir. Si no tenían dinero, ya van a tener un buen sustento, etcétera. Así es, el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que lamentablemente se ha metido a la mayoría de las iglesias, incluso tal vez a la adventista. Yo he conocido pastores que cuando hacen el llamamiento, ¿verdad? Dicen cosas parecidas. Oh, no, mira, acepta al Señor Jesucristo y vas a ver que te va a ir bien. Hermanos, eso es mentira. El apóstol Pablo dice que el que quiera vivir piamente en Cristo le va a ir bien. Padecerá persecución. Por eso cuando les venden esta mentira, cuando dicen, como dice nuestra hermana Lina, mucha gente llega bien contenta al adventismo. Ay, no, me dijeron que me iba a ir bien ahora que conozco la verdad y que esto. Y entonces el diablo ataca y le empieza a ir de lo peor. Y entonces la gente dice, pues entonces, ¿qué pasó? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Me iba mejor antes de conocer estas verdades. Y entonces hay dos razones. O se regresan a Egipto o se quedan, pero por miedo. No, es que me va a ir mal. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? El arrepentimiento o el supuesto ahí, lo que parece arrepentimiento de Faraón, no era un verdadero arrepentimiento, hermanos, era miedo a las consecuencias que podían venir, era para aliviar. Incluso los otros egipcios lo mencionaron y dijeron, váyanse, le decían al pueblo, apresúrense, sálganse de nuestras tierras. Y después dice la razón, por miedo, porque pensaban que todos iban a morir. ¿Sí o no? Marco, ¿ibas a comentar? ¿No? ¿Por allá nadie? Ok, entonces, hermanos, debemos de examinarnos, debemos de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué te sigo, verdad? ¿Por qué digo yo que soy cristiano? Ya dijeron por ahí, bueno, la respuesta o el motivo correcto es por amor, porque te conozco, porque tengo una relación contigo, porque sé que me amas, porque sé que no quieres que me pierda, porque sé que moriste por mí, ¿verdad? O la razón, miren hermanos, ustedes saben que ha habido casos donde, como ejemplo, ¿verdad? Lo menciono, el padre tiene un hijo enfermo, ¿verdad? Y entonces le dicen, mira, papá, pues tú tienes tu hijo enfermo, pero si tú te acercas a Dios, mira, Dios es tan poderoso que Dios puede sanar a tu hijo, Dios puede hacerte el milagro. Y entonces el papá, de veras, no, yo sí creo, quiero conocer a Dios, quiero creer en Jesús, tómalo la fe de Jesús, toma los estudios bíblicos, se bautiza. Y entonces Dios hace el milagro en su vida de sanar a su hijo. Pero ¿saben qué pasa después? Se olvida. Se olvida y entonces esa aparente conversión, ese aparente arrepentimiento, resulta fue ser que solamente interés. ¿Ha conocido casos así? ¿O estoy inventando? Personas, ¿verdad?, que están enfermas en su propia carne. Ay, estoy tan enfermo, tengo cáncer, tengo esta enfermedad incurable. Entonces ahora sí me acerco a Dios, ¿verdad? Y Dios, miren, en su amor, alguien pudiera decir, pues se está acercando a Dios por interés. Claro que es por interés, pero Dios en su amor y en su gracia dice, bueno, aunque sea por interés, acércate, ¿verdad? Yo te acepto. Pero una vez que se ven sanos, ¿qué pasa? Así que cuidemos, hermanos. Cuidemos y reflexionemos
No vaya a ser que nos encontremos como Faraón, un falso arrepentimiento tal vez, un acercamiento a Dios, no por amor, no por reconocer al Señor en nuestras vidas, sino por miedo a las consecuencias, por miedo a que me pase, por miedo a que me deje. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Después de que sucede el juicio de Dios en Egipto, viene una indicación de Dios de consagración de todos los primogénitos. ¿Se acuerdan? Dice, mira, todo primogénito que abre matriz de mujer va a ser ¿qué? Consagrado a mí. ¿Verdad? Y no nos vamos a meter a lo de los animales, hermanos, porque esa pues no es nuestro estudio, ¿verdad? Pero también dice de los animales, y luego que si era un burrito, pues tenían que quebrar la cerviz o tenían que redimirlo. ¿Se acuerdan de todo esto? Bueno, aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué viene esa indicación, hermanos? ¿Por qué hace juicio Dios en Egipto con los primogénitos, muerte? Y después viene la indicación, todo primogénito de los hijos de Israel me pertenece, va a ser mío, me lo tienen que consagrar a mí. A ver, los escuchamos. A ver. ¿No? ¿Nadie? Carmen, bórramele 7 ahí. A ver, ¿quién? Primero nuestra hermana Yasmín y después nuestra hermana Lina. Simbolizaba a Cristo, dice la palabra de Dios, que Él es el primogénito de todos nosotros. Entonces, esto era un símbolo también de Jesús, de nuestro Salvador. Bueno, ok, bueno. A ver, nuestra hermana Lina. Que es porque todo le pertenece, y dice, un principio que subyace tras este mandato es que todo pertenece a Dios, pues es nuestro creador y el dueño de cuanto existe. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Salmo 24:1. Así es, hermanos. Ya comentaron ustedes algo. Dice más la escuela sabática. Pertenecían a Dios por creación. ¿Y quién los había salvado de la muerte en Egipto? Por redención. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Era símbolo también del primer fruto, ¿verdad? De las bendiciones de Dios. Ah, Dios te está dando el primer hijo, pues conságralo. A Dios, ¿verdad? Eran también, dice, una señal de su total consagración a Él y de que comprendían que todo lo que poseían procedía de Él. Y aquí, bueno, también dice lo que ya comentamos. También vemos aquí la idea de redención y de salvación. Los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre. Ahí está, por eso es que se da esa indicación. No vamos a detenernos mucho aquí. Dicho sea de paso, si tú eres el primer hijo de tus padres, varones, no estoy diciendo la primera hija, de hecho hay quien dice que cuando era primogénito una mujer, pues, o sea, era la primera en nacer, esa no se consagraba, porque era mujer, ¿verdad? Y no podemos acusar a Dios ahorita que está de moda el feminismo, ¿verdad? No podemos, el patriarcado, no podemos acusar a Dios o a las religiones, o no, porque el hombre sí, porque la mujer no, simplemente por una razón, porque representaba a Cristo el varón. ¿Estamos entendiendo? Y hay quien dice que cuando el primer fruto era una mujercita, pues no se consagraba. Y después venía un segundo que ahora sí era ese hijo, tampoco se consagraba. Tenía que ser el primero, el que abría la matriz, pero varón. Ya el segundo ya no abrió la matriz, porque ya había abrido la matriz la niña. ¿Estamos entendiendo? Abierto la matriz la niña. ¿Estamos entendiendo? Por eso tenía que ser algo como especial. Tenía que ser varón y tenía que ser el que abriera, el primogénito. Entonces ahora sí voy, después de haber explicado esto, ahora sí voy. Si tú eres el primogénito de tu familia, hermanos, no sabes la bendición que tú tienes. No vaya a ser
que desprecies la primogenitura que Dios te dio, así como Esaú, y pierdas los grandes privilegios que Dios te da por la primogenitura. Pero también tengo que decir otra cosa. De una manera, también responsabilidad, ¿verdad? Pero tengo que decir otra cosa, de una manera simbólica, de una manera espiritual. Si tú como hombre, como varón de tu familia, no fuiste el primogénito, no te preocupes. Si tu hermano mayor, el primogénito, ha despreciado la primogenitura, y el que sigue de él, hay otro más, y él ha despreciado la primogenitura, y tal vez tú eres el más pequeño, pero tú sí quieres servir a Dios, eres el primogénito delante de Dios. Por fe. Exactamente. Por fe. Así que aprovechen y aprovechemos esta gran bendición, estos privilegios, ¿verdad? De la primogenitura, de ser apartados, de ser consagrados para Dios. Y Dios, bueno, te va a usar, ¿verdad? Para lo que a Él le convenga, para lo que a Él mejor le parezca. Ustedes saben, hermanos, bueno, para ir terminando, el pueblo sale, ¿verdad? ¿Cuántos? Obed, no, ya no. Pau, ¿cuántas personas dice la Biblia que salieron de Egipto? Sin contar mujeres y niños. 600,000. 600,000 de a pie. Apúntame a Pau ahí, por favor. 600,000 de a pie, sin contar mujeres y niños. Hermanos, ¿se pueden imaginar ustedes eso? Una multitud. ¿Han visto las campañas que hacen los políticos? ¿Cuántas gente juntarán? Y dice uno, oiga, nomás que gentío. ¿Se imaginan 600,000 personas, sin contar mujeres y niños, saliendo de a pie y apresurados? ¿Salieron en la noche o en el día? En la noche, ¿verdad? Y dice que por recomendación de Dios, dice que le dijeran a sus vecinos, oye, pues préstame unos aretes de oro, ¿no? Oye, préstame oro, préstame plata, préstame todo esto. Y despojaron a los egipcios, ¿verdad?, de la riqueza que ellos tenían. Y muchos en algún momento, sin entender, oye, pues qué injusto es Dios también, o qué injustos fueron los israelitas y Dios porque les robaron. Se aprovecharon de que los egipcios estuvieran en dolor y en sufrimiento y les robaron sus pertenencias. Ustedes saben la respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel esclavo? ¿Les pagaban su sueldo como debe ser? Por eso dice, ¿verdad? Dios es un Dios justo, hermanos, y Dios no se queda con nada. Y aquí, bueno, tal vez nos cae, ¿verdad? Para los que a lo mejor algún día pensamos así. En nuestro trabajo. No, es que yo hago esto y hago el otro. Y el patrón no me paga lo que me debe de pagar. Hermano, tú no te preocupes por eso. Dios es justo. Dios te lo pagará. Un día, o mejor dicho, ya te lo pagó. ¿Sí o no? Entonces, dice ahí que eso fue el pago, ¿verdad? De los tantos años trabajados del pueblo de Israel oprimido, que no les habían pagado. Bueno, ese era su pago, ¿verdad? Y Dios se los dio 600,000. Marco. De esta parte, antes de que salieran esa multitud de 600,000, sin contar las mujeres y los niños, dice las primeras líneas de Patriarcas y Profetas en el capítulo del Éxodo: con los lomos ceñidos, las sandalias calzadas y el bordón en la mano, el pueblo de Israel permanecía en silencio reverente y sin embargo expectante, aguardando la señal. Me llama la atención aquí cómo después de que pasó eso y comieron la Pascua apresuradamente, todos estaban callados y esperando la indicación, reverentes. ¿Por qué estaban en silencio? Bueno, lo relaciono yo también con cuando Dios le dice a Josué que den vueltas a Jericó, pero todos callados, porque tal vez
iban a empezar a murmurar, oye, ¿y qué va a pasar aquí? Y si pasa esto, y entonces iba a entrar la duda, iban a empezar ahí a hacer especulaciones de qué iba a ocurrir. Y esto pues me trae una lección acerca de en las situaciones que a veces no entendemos y que oramos a Dios, pero hay un silencio. Dice el Salmo 40, dice David, pacientemente esperé en Jehová. Y ahí ya luego sigue, me sacó de lodo cenagoso. Entonces, yo con eso veo ahí que en toda situación debo de estar como el pueblo aquí, que Dios iba a hacer una gran proeza, de estar en silencio y esperando y confiando en Él. ¿Okay? Están a punto, hermanos, se está a punto de cumplir la promesa que cientos de años atrás se había dicho. Pero después a la nación a cual estarán esclavos juzgaré yo, dice Jehová. Y ustedes saldrán. Estaba a punto de cumplirse. Ya había pasado la Pascua, había el Cordero de la Pascua, había hecho juicio Dios y estaban ahora esperando. Bueno, ¿y ahora qué? Ya pedimos las cosas a nuestros vecinos, ya envolvimos nuestras masas rápido, el calzado ya está en nuestros pies, ya traemos el bordón. ¿Y ahora qué? Se da la indicación, bueno, vámonos. 600,000 hombres de a pie, pero dice Dios, no los voy a llevar por el camino más fácil. ¿Alguna lección para nosotros? Como seres humanos, queremos las cosas como fáciles y rápido, como nosotros decimos. Le decimos a Dios cómo hacer las cosas, ¿sí o no? En nuestras oraciones, lamentablemente, nosotros le decimos a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas y las cosas no son así. Las cosas no son rápidas. Las cosas no son como nosotros queramos. Y da la razón la Escritura por qué Dios no los lleva por el camino fácil. Porque dice, porque es el camino de ¿qué? ¿No? De los filisteos. No vaya a ser que viendo la guerra se desanimen y entonces quieran regresar a Egipto. Hermanos, Dios tiene un propósito por el cual no te lleva por el camino fácil. Dios ve cosas que tú no ves. Dios puede ver cosas que tú no puedes ver. Así que cuando Dios me lleve o te lleve por un camino un poquito más difícil del que tú ves, no te quejes, no reclames, no preguntes, porque Él ve más allá de lo que tú puedes ver y al fin el camino que Dios escogió para ti es el mejor para evitarte problemas que mucho más grandes. Habemos personas que Dios nos ha mostrado el camino difícil y nosotros decimos no, ¿cómo? Dios me ama y Él quiere lo mejor para mí. Soy hijo del rey, así que yo voy a tomar el camino fácil. ¿Sí o no? Y tomamos el camino fácil y parece al principio que todo va bien. Pero después que se presenta en nuestro camino la guerra, vienen los reveses, vienen las consecuencias de nuestros actos, y entonces todavía decimos, ay Señor, ¿por qué? Pues ¿por qué? Por tomar el camino fácil. Dios quería librarte de aquello. Cuando vienen los reveses de la vida, cuando vienen las consecuencias de los actos, Dios ya los había visto desde allá y quería librarte de ello. Pero ¿estamos conscientes? ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Hermana Lina. Aquí en el capítulo que nos lleva a leer del Sí. Éxodo, dice que no estaban preparados para un Así encuentro es, con aquel así pueblo fuerte y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra, y tenían el espíritu deprimido Así es. por su prolongada servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres, niños, rebaños y manadas. Gracias, hermana, por introducirme, porque para allá iba. Estábamos sacando la lección, ¿verdad? Aparte, viene la otra respuesta que da ahí la palabra de Dios de que ya dio nuestra hermana, ¿verdad? Dios los quería librar de eso malo.
Pero para empezar, no estaban tan armados como los egipcios, perdón, como los filisteos. El espíritu que ellos tenían, hermanos, estaba tan por los suelos. Hermanos, 400 años en servidumbre. Ustedes han visto cómo, por ejemplo, en un matrimonio, el hombre humilla a la mujer tantos años. Le dice que es una tonta, le dice que no sirve para nada, la golpea, lo que vulgarmente dicen, le pisó la sombra. ¿Han escuchado? La mujer puede hacer algo. Hermano, la mujer está tan sumisa, tan con tanto miedo, tan acostumbrada al maltrato, que ni siquiera puede levantar la vista y ni siquiera se da cuenta que esa no es vida. ¿Me doy a entender? El pueblo de Israel así estaba. 400 años de esclavo. Siempre sumiso, acostumbrado a obedecer, acostumbrado a que los golpearan. ¿Cómo iban a tener siquiera el pensamiento de pelear contra los filisteos? Por eso Dios, en un acto de amor, de misericordia, dice: no te llevo por el camino fácil, porque allá adelantito te va a esperar eso, aunque sea un poquito el camino más difícil, pero te voy a librar de aquello que yo puedo ver. Y ya sacamos la lección, ¿verdad? Los lleva por aquel camino y entonces se encuentran entre la espada y la pared, ¿verdad? Los egipcios vienen tras ellos. Para esto Faraón, pues se le quitó el miedo, no era verdadero arrepentimiento, y dice: bueno, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué fuimos tan tontos al dejar ir a este pueblo, pues, que nos servía? No saben qué. Agarren los carros, agarren los caballos, los comandantes, y vamos a ir tras de este pueblo y lo vamos a regresar. Marco. Mientras Dios le dijo al pueblo que tomaran la ruta más larga, para evitar este problema que se acaba de comentar con los filisteos, mientras ellos iban por ese camino, dice Patriarcas y Profetas explica qué estaban haciendo los egipcios. Dice en la página 289: los grandes hombres, reponiéndose de sus temores, explicaron las plagas por causas naturales. No, eso no fue de Dios. Mira, esto pasó por esto y por esto, científicamente es por esto y por esto. Y es ahí cuando dice: bueno, lo que usted comentaba, ¿cómo, en qué momento hicimos esto? Que esto era natural, no había tal Dios. Entonces es cuando ocurre que rearman el ejército y van tras de ellos. Así es. Y esto que les pasó a los egipcios, hermanos, yo les aseguro que sigue pasando. Yo no sé si en algún momento de un llamado que Dios te hace o de alguna cosa tú le has dicho a Dios: a ver, Señor, tú me estás llamando. Si llueve, un ejemplo, hermanos, ¿verdad? Para entender. Si llueve hoy en la tarde, Señor, mira, ahorita ni es tiempo de lluvias ni nada, pero si llueve hoy en la tarde, quiere decir que tú sí me estás llamando de verdad. ¿Y qué creen que pasa? Llueve en la... ¡Ay, Señor! ¡Híjole! Y dices: y ahora sí voy a tener que leer la Biblia todos los días. Ahora sí voy a tener que orar, ahora sí voy a tener que ir a repartir libros. Un ejemplos, ¿verdad? Pero después ves difícil la cosa. No, yo creo que de por sí va a llover. ¿Me doy a entender? Son las cabañuelas, no, y esta señal no fue. ¿Me doy a entender lo que está diciendo nuestro hermano Marco? Por querer rehuir a lo que está expreso ahí, claro. Entonces, hermanos, ustedes saben, van los egipcios, van detrás, la espada y la pared, van los egipcios atrás del pueblo, y ahora el pueblo ya no puede avanzar porque tiene enfrente el Mar Rojo, y entonces ahora se olvidan los milagros de Dios, se olvida también el pueblo de Dios que vivió esos milagros, se les olvidaron las ranas, se les olvidaron cuando el agua se convirtió en sangre, se les olvidó cómo después de 400 años Dios los había sacado, se olvidó de la Pascua, se olvidó de la muerte de los primogénitos, y entonces dice: ay, Moisés, ¿qué hiciste con nosotros? Qué dureza de corazón del ser humano. El miedo, las circunstancias, la falta de fe. ¿Saben por qué creo yo que Dios fue tan paciente, al menos en ese momento, con el pueblo de Israel? En su murmuración, porque fue una murmuración. ¿Para qué nos sacaste acá? ¿No te decíamos nosotros que no había sepulcros en Egipto para que muriéramos allá? ¿No te decíamos nosotros, Moisés, que mejor nos dejara servir a los egipcios? Hermanos, se les había olvidado los golpes, se les había olvidado las humillaciones, se les había olvidado los sufrimientos.
que preferían servir a los egipcios que la libertad. Y así estamos nosotros hoy. Dios te liberta de Egipto, Dios te liberta del pecado, te quita esto, te quita el otro, y el ser humano que dice, estaba mejor allá. Ay, me acuerdo cuando me tomaba esas micheladas tan ricas que me sabían. Ejemplos, ¿verdad? Ay, no me acuerdo cuando, ahora el sábado tengo que estar todo el día en la iglesia. Ay, qué pesado es eso. Escuchando a Marco, escuchando a ese Daniel que me cae tan gordo. Me acuerdo cuando en los días de sábado yo me iba de shopping, ¿verdad? Ay, me iba ya a los centros comerciales, me iba a pasear. Ay, yo me acuerdo, mejor era allá, estaba mejor allá. ¿Sí o no, hermanos? Ay, me acuerdo cuando iba a Quiroga, las carnitas de Carmelo. Ay, qué sabroso. Yo nunca fui, gracias a Dios, no solo estoy mencionando ejemplo, ¿verdad? No estaban tan sabrosos. Y ahora, pura lechuga me dan de comer aquí. Estaba mejor allá en Egipto. Ay, me acuerdo cuando iba a ver al cine esas películas tan bonitas, y ahora ya hasta eso me prohíben. Mejor me hubieran dejado servir en Egipto. ¿Sí o no, hermanos? Se parece el panorama. Marco, ¿ibas a comentar? ¿No? Ok. Viene entonces la murmuración, pero ¿saben por qué pienso que Dios les tuvo misericordia al pueblo? Porque sabía de dónde venían. 400 años sin el Dios verdadero. 400 años de ignorancia. 400 años de esclavos, el pueblo cansado. Por eso es que Dios dice, claro, ¿me voy a entender? Dice Dios, mira, ¿por qué clamas a mí? Avancen. Y ya hemos sacado la lección, ¿verdad, hermanos? Va a haber momentos en nuestra vida en que sientes que ya no hay solución para tus problemas. Va a haber problemas en tu vida, va a haber situaciones tan difíciles que no vas a saber qué hacer. Vas a decir, viene el ejército tras de mí. Decía el himno, ¿verdad? Que nuestros hermanos cantaron tan bonito. Que tienes el mar Rojo enfrente. ¿Y ahora qué hago? Va a haber ocasiones en que avanza con lo que tienes, por fe. Ese panorama negro, ese panorama oscuro, ese problema que para ti ves que no tiene solución. Hermanos, ese Dios que abrió el mar Rojo no ha perdido su poder. Y cualquier problema que tú tengas, cualquier desafío, sea de enfermedad, sea de lo que sea, recuerda que hay un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Es ese Dios en el que tú crees. Es ese Dios en el que Él quiere que creas en Él. Dice la palabra de Dios, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? No, hermanos, sino que el pecado ha hecho separación entre Dios y su pueblo. Pero déjenme decirles que no falta mucho. No falta mucho para que se levante Jehová de su lugar y vuelva a hacer esos milagros tan grandes que están escritos ahí en la Biblia. Nosotros creemos por fe. Hay gente que dice que son cuentos, que solamente son historias que están ahí. ¿Sabían un dato interesante? Que la ciencia hace algún tiempo ya fue al Mar Rojo. ¿Sabían que se han metido a las profundidades de donde cuenta la Biblia y han encontrado objetos egipcios enterrados ahí en el mar? Y esto lo digo para los que no creen. Bueno, no quisieron creerle a la Biblia. Créanle, bueno, a la ciencia, ¿verdad? Que está comprobando que es verdad. El arca de Noé, ¿saben en qué también dónde está? Hermanos, no son cuentos. El Dios único ha guardado silencio. Pero va a llegar el momento en que se va a levantar y va a libertar a su pueblo. Ustedes saben la historia. Abrió el Mar Rojo en dos, ¿verdad? Pasó su pueblo por lo seco, el enemigo venía tras de ellos, y una vez que el pueblo de Dios hubo salido de otro extremo, entonces Dios le da la indicación a Moisés, extiende tu vara, y entonces las aguas, ¿verdad?, sepultaron a los egipcios. Y inmediatamente después de eso viene un canto de alabanza, ¿verdad?, que fue el texto que leyó nuestra hermana Magali,
¿verdad? Éxodo capítulo 15, ahorita lo vamos a ver. Yasmín. El tema de la escuela sabática de esta semana del Mar Rojo y me quedé pensando pues en ese milagro que Dios hizo y durante toda la semana, durante toda la mitad de la semana estuve diciendo pues qué milagro tan grande, ¿verdad? Tan poderoso que Dios abrió el mar para que pudiera pasar su pueblo. Y me quedé así meditando y decía, no, pues, como si uno viviera, ¿verdad?, esa experiencia, y me quedé pensando y así le daba vueltas al asunto. Entonces, pues Dios me habló por medio de su palabra y cuando leí esto del libro de Patriarcas Conflicto y Valor, que dice, al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Y pues con esto me queda claro que pues cuando Jesucristo vino a morir por nosotros y que nos libertó del pecado, pues ese es un milagro aún mayor que abrir el Mar Rojo. Así es, ¿verdad? Dicen que el mayor milagro que puede ocurrir en esta vida es la transformación de un alma, de un pecador, ¿verdad? Ese es el mayor milagro. La gente dice, los milagros no existen, existen a diario, pero no como nosotros queremos, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente y es transformado, ¿verdad?, la imagen de Jesucristo, es el mayor milagro que puede existir. Cuando cruzaron el Mar Rojo, hermanos, se desprendieron de las palabras del pueblo: magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. ¿Qué es lo que fue? No falta mucho. No falta mucho, porque dice el apóstol Pablo que aún la naturaleza gime, ¿verdad?, bajo la carga del pecado, y el pueblo de Dios también es el que sufre. Pero no falta mucho cuando Cristo venga por segunda vez y liberte a su pueblo de este mundo, ¿verdad?, que representa Egipto. Y entonces el pueblo de Dios también va a cantar un himno especial. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, Señor, Rey de los santos. Ojalá tú y yo, y tú que me estás viendo, podamos estar en ese pueblo. ¿Cuál es la condición? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la condición? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Así que todo ya está listo, todo está pagado. Lo único que necesitas tú y lo único que necesito yo es querer, es creer, es aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador y servirle los días que nos preste de vida. Marco. Sí, y además de todo eso, hermano, así como en el tiempo de la liberación de Israel por la mano poderosa de nuestro Dios, debemos de decir en nuestro tiempo y en lo porvenir, como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Así es. Hermanos, ojalá podamos nosotros ser rescatados, ¿verdad?, de Egipto, del Egipto espiritual. Ojalá podamos ser libertados y podamos ser verdaderamente libres, ¿verdad? La libertad que a veces pensamos, esa no es libertad, hermanos, eso es esclavitud al pecado, es estar esclavo a Egipto, ¿verdad?, de una manera espiritual. Solamente Dios, solamente Jesús puede libertarnos del pecado. Ojalá pueda lograrse esto en nosotros, podamos ser libertados también y un día disfrutar, ¿verdad?, de la tierra prometida, la cual el Señor Jesús nos quiere llevar. No para andar las calles de oro, no para comer de los frutos que va a haber allá, ¿verdad? No tanto por ser inmortales, no tanto por que ya no va a haber muerte. Pues sí, todas esas cosas son bonitas, pero el mayor privilegio va a ser estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Ojalá ese sea el deseo de nuestro corazón, sea tu deseo que me estás viendo, y ojalá el Señor Jesucristo pueda terminar la obra que ha comenzado en nosotros.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios y bendita sea su palabra también. Amén.